antiguo, ¿verdad? De la época de Hipócrates, ubica, ¿verdad? Esas funciones superiores en el cerebro. Ustedes dirán, hoy en día eso es algo obvio, en esa época no era tan obvio, y la observación de estas personas solamente con los sentidos podía localizar o intuir, porque no podía demostrar que allí se encontraban esas funciones. Cuando otros lo atribuían a que el pensamiento se encontraba en el corazón, otros decían que se encontraba en el hígado, de acuerdo a distintas exploraciones, a distintas creencias que estaban. Entonces eran gente pues, observadora que en base solamente a todos sus sentidos hicieron esta situación tan vigente, ¿verdad? Después tenemos esto, ¿verdad? Lo que se trae en griego, porque es un griego el que hizo esto muy relacionado o lo hemos relacionado con la plasticidad cerebral, que se traduce literalmente, ¿verdad? De esta manera, en el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. En la versión moderna dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río. La esencia de eso quiere decir que todo cambia. Cambia el río y cambia la persona. Claro, hay que hacer un poquito de extrapolación. El río será el mismo, si te bañas en el río Orinoco, sigue siendo el mismo río Orinoco, pero no es la misma agua, ni el que se baña en la segunda oportunidad es la misma persona, porque todo ha cambiado. Entonces, si hay algo que no cambia, es que todo cambia. Eso lo dijo Heráclito, este sabio de la escuela de Atenas. Se trae ese cuadro que está aquí abajo, donde está Sócrates, Platón, Aristóteles, todo eso. Búsquense este cuadro para que vean que cada uno de estas personas han dejado, aunque no vivieron en el mismo tiempo, Rafael Sanzio, un pintor renacentista, lo retrató en este escenario, ¿verdad? Esta es otra versión. Entonces, con la neuroplasticidad ya se había visto desde hace tiempo. Tenemos gente que ha aportado, Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, junto con Gorgi, ya hemos visto cómo ha influenciado en la parte anatómica. Ross Hartog hizo el cultivo de tejidos nerviosos, lo hizo crecer. Jean Piaget, que es un psicólogo y un educador, hizo aportes importantes que ya vamos a ver sobre lo que es la plasticidad neural. Donald Hebb, Rita Levi Montesini ganó un premio Nobel por los transmisores, por los neurotransmisores y los factores de crecimiento. Gary Kandel, un Nobel en el año 2000. Entonces todas estas personas le han dado importancia como grandes escalones en el avance, ¿no? Recuerden que todos los avances no son del mismo tamaño. Si lo pusiéramos como una escalera, no es una escalera como esta, que tiene todos los peldaños iguales. Hay peldaños grandísimos, más pequeños, pero todos acortados. Ramón y Cajal, ¿verdad?, español, ganó este premio Nobel, y con algo tan avanzado para nuestra época que tardaron en asimilarlo, como que el aprendizaje genera cambios morfológicos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, usted se pone a ver también, es obvio a la luz de los conocimientos actuales, que todas las cosas producen cambios morfológicos. El más fácil de entender, ¿verdad?, sería la relación del ejercicio con el cambio morfológico de la musculatura. Si la gente ejercita su musculatura con ciertas normas, con cierta continuidad, en cierto entrenamiento, pues esa acción genera cambios morfológicos, que es el desarrollo muscular, la hipertrofia muscular. No es fácil demostrarlo en el cerebro, ¿verdad? Y él lo dijo ya en esa época, como el aprendizaje asomó esa posibilidad que se ha ido perfeccionando desde 1906 para acá, ¿verdad? Ramón y Cajal. Fíjense tu dibujo de Ramón y Cajal, se lo traje porque es asombroso. Por respecto a los dibujos que hay hoy en día, en las fotos de microscopio electrónico, como las células piramidales, las capas y todo eso, solamente con un microscopio óptico pudo hacer estos dibujos con esa aproximación que han pasado los años y se ha visto pues, que se parece bastante, ¿verdad? Este es Jean Piaget. Jean Piaget hizo unos aportes interesantísimos y dijo, es un suizo que nos aportó de que los conocimientos, el aprendizaje, él pertenece a un grupo que se llama los constructivistas. El aprendizaje, ¿verdad?, no puede cambiar la morfología, bienvenido, puede cambiar la morfología, y también decía que el aprendizaje
explicarle a ustedes, todos los que están aquí, el aprendizaje no es una copia de la realidad. Yo le digo una cosa, usted se la aprende, no. El aprendizaje es un constructo, lo llamaba él, es decir, que cada uno de ustedes ante una realidad, ¿verdad?, construye su propia realidad, ¿verdad?, usa esos elementos. Entonces, por eso decimos, ¿verdad?, que es tan importante y la educación ha cambiado, y hoy día la educación es basada en el estudiante. Si antes venía uno y las clases teóricas y la práctica era lo que yo decía, era mi constructo, el que yo vi, el que yo aprendí, el que yo le doy importancia a ciertas cosas. Ahora no, ahora ustedes reciben información, se toma parte muy importante de su formación. Así, cada uno construye con lo que oye, con la experiencia, con lo que trabaja, pero lo que ustedes verdaderamente recuerdan es lo que le da una motivación. De todas las cosas que se le dicen aquí, ustedes toman y recuerdan las que ustedes piensan que les puede ser útil o que están cargadas de alguna emotividad, y sea a veces positiva o a veces negativa. Entonces usted no recuerda todo lo que ve, usted recuerda las cosas que le llaman la atención, las cosas que por alguna razón, ¿verdad?, a usted piensa que le puede ser útil, que puede ser distinto al que está al lado. Entonces, ese proceso es mucho más complejo entonces que la repetición de una lista de cosas, ¿no? Entonces ellos aportaron esos conocimientos que parecían que eran imposibles, que el aprendizaje cambiara. Ya vamos a ver cómo va a cambiar. Este tejer, que es el cultivo de tejidos, cambia. Entonces, en esa neuroplasticidad, vamos a ver que no es igual todo el tiempo, es como que tuviera distintas velocidades, distintas características según la edad de la paciente, ¿verdad? No es lo mismo la plasticidad del cerebro en desarrollo, ¿verdad? La plasticidad del cerebro en desarrollo necesita de los estímulos para poderse desarrollar. Hemos buscado ejemplos para ilustrar esto, y es un ejemplo que quizás no llena todas las características, pero más o menos las llena. Es como que el cerebro en ciertas etapas es más moldeable y necesita para desarrollarse los estímulos. Si no lo tiene, no se desarrolla a cabalidad. Entonces, ahí hay una relación, pues, entre el estímulo y la formación, la parte morfológica, lo que dijeron estos que nos precedieron. ¿Okay? Hay una etapa que siempre el estímulo pues, va a producir una reacción, pero los cambios que se producen morfológicos es en el cerebro en desarrollo. Después vamos a ver un ejemplo que es lo que pasa en los niños cuando tienen un problema de la visión a temprana edad, no es lo mismo que tenerlo en otra edad, porque no recibe los estímulos. Después vamos a desarrollar la plasticidad del cerebro en el periodo de aprendizaje, ¿verdad? En el periodo de aprendizaje hay otra velocidad, tenemos tres velocidades aquí, o tres características diferentes, y la plasticidad del cerebro adulto. La plasticidad del cerebro adulto es en lo que se basa la rehabilitación. La rehabilitación se trata de pacientes que tienen un ACV, pacientes que tienen lesiones en alguna parte del cerebro, y mediante la rehabilitación, que no consiste sino en estimular, pero de una forma sistemática, esa parte que está dañada para que otras partes del cerebro puedan asumir esa función. Entonces se logran cambios asombrosos realmente en la rehabilitación de personas que tienen muchísimas limitaciones, pueden disminuirlas en algunos casos casi hasta la normalidad. Y eso se basa en qué? Se basa en la capacidad plástica del cerebro, de que ya vamos a detallar las distintas formas, cómo el cerebro puede suplir esa falla o esa parte del tejido nervioso que se dañó en ese ACV, bien sea hemorrágico o trombótico, cómo puede producir cambios la acción para recuperarse, ¿verdad? Entonces fíjense que es el periodo crítico. Aquí está una definición, pero es un poco rígida, ¿verdad? Periodo durante el cual el comportamiento dado es susceptible de la influencia ambiental y requiere de ellas para desarrollarse normalmente. ¿Cuál es el resumen de esa definición? Se la traje tal cual porque es un poco enrevesada, pero se resume en que el desarrollo de esa parte del sistema nervioso necesita de los estímulos. ¿Qué parte? Cualquiera, llámese la visión, necesita estímulos visuales, necesita de la luz para desarrollar la corteza visual. Si es la corteza auditiva, necesita de estímulos auditivos para desarrollarlo, no así después, ¿verdad? Y así el habla, el oído,
la vista, necesita de esos estímulos. En eso se basa un poco las teorías de los desarrollos tempranos, de ponerle música a los niños, inclusive llegan a ponerle música a la mujer embarazada, al estímulo visual, con luz, el estímulo del gusto, ¿verdad? Del olfato, porque se necesitan los estímulos para que se desarrolle esa parte, ¿verdad? Aquí vamos a ver varios ejemplos. El desarrollo del lenguaje, hay una parte que es el balbuceo, a los 7 meses, hay partes que son intuitivas, que vienen en la carga genética, pero que después tienen que desarrollarse, ¿verdad? Porque esa experiencia temprana es lo que desarrolla una conducta lingüística. Si un niño no se le habla, no tiene el oído, no se le estimula su corteza encargada de esas funciones, no se va a desarrollar bien, aunque después se le estimule, porque ya pasó ese periodo crítico que era el tiempo que tenía para desarrollarse. Eso se ha probado en niños que se han perdido, que han sido criados sin ningún estímulo auditivo, y también en los casos lamentables de niños que han nacido con padres sordomudos y los niños no tienen la condición de limitante, pero al no hablar, al no tener esos estímulos, cuando luego se han rescatado esos niños por parte de gente que se encarga de eso y le han enseñado a hablar, puede llegar a hablar, pero nunca va a llegar a ser lo mismo. Entonces, esos son ejemplos de cómo el estímulo es necesario a esa edad para desarrollarse. Si no lo tiene, ya después es tarde. Puede suplirlo un poco porque la plasticidad ayuda, pero nunca lo van a llegar. Y otro ejemplo positivo, es, ponemos ahí fonemas bilingües, que es la capacidad, por ejemplo, de desarrollar un acento. Y usamos siempre el idioma francés allí, porque es un idioma que culturalmente que tiene algunos fonemas que son difíciles. Entonces, un niño que crece en Francia o que crece estimulado por el idioma francés va a tener una pronunciación que un adulto que estudie francés difícilmente lo va a lograr. No es que no lo puede lograr, sí lo puede lograr, pero va a ser mucho más difícil, porque ese movimiento, esa articulación de la R, de las palabras del francés, va a ser muy difícil. Yo puedo estudiar francés así viejo como estoy y todo, y puedo, si soy de acucioso y estudio la gramática y el vocabulario, puedo hablar mejor que un francés, pero difícilmente voy a poder imitar la pronunciación del francés. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que se aprendió a edad temprana en la parte que articula la palabra, ¿verdad? Y difícilmente, aunque me ponga y lo haga, me va a costar mucho más que eso, ¿verdad? Lo demás lo puedo aprender, porque puedo aprender, como les digo, la gramática, las palabras, todas esas cosas. Entonces, el estímulo, tanto negativo, en este caso, personas que no reciben el estímulo, como positivo, en el caso de estas personas que aprenden los fonemas en temprana edad, es una parte de lo que nos habla la neuroplasticidad, que es distinta en esa corta edad. Y aquí traemos este ejemplo. Este fue un senador colombiano que secuestró la guerrilla y permaneció 2 años en una jaula de madera, en una jaula que lo tenían ahí sin hablar con nadie. A los 2 años lo rescataron. Mire, el presidente Santos, aquí está, Premio Nobel de la Paz. No estoy muy de acuerdo, pero bueno, se lo dieron. Y Liscano no perdió en nada su función del habla. ¿Por qué? Porque él ya había recibido su estímulo a su edad temprana. Pasó 2 años sin hablar y cuando ahí lo entrevistaron, ahí están los periodistas, él pudo hablar perfectamente. Esa misma privación en un niño de 1 año, los 3 años, difícilmente podrá nunca hablar bien, porque ese periodo perdió, ese periodo crítico, esa ventana para hablar. Entonces, esta deprivación del lenguaje en él no produjo ningún efecto, porque ya estaba formada su corteza parietal, que es la que se encarga del habla, ¿verdad? En la parte del sistema visual tenemos algo parecido, ¿verdad? El desarrollo del sistema visual necesita, esa es la idea central de toda esta conversación. Le perdió ventana, la corteza necesita los estímulos. En ausencia de los estímulos no va a lograr desarrollarse bien. Aquí entonces la privación temprana produce daños irreversibles, que sería una ceguera cortical. Entonces, ¿por qué le ponemos apellido? Ceguera cortical.
porque es de la corteza el daño. Si usted examina el cristalino, el iris, el humor micro, el humor acuoso, la retina, el nervio óptico están en perfectas condiciones, pero su corteza, ¿verdad?, occipital, que es la que se encarga, no se desarrolló porque no recibió estímulo. Entonces, ¿en qué caso se sucede eso? Hay dos casos, pueden haber muchos más, pero los más frecuentes son dos. Uno es las cataratas congénitas. Existen condiciones en las cuales el cristalino de los niños se opacifica, pero no se dan cuenta. Bueno, el niño camina, tropieza, cuando se dan cuenta, si se dan cuenta tardíamente, cuando operan el niño nunca va a poder tener una visión normal. ¿Por qué? Porque en su periodo crítico no recibió los estímulos visuales. Entonces, por eso los niños pues se examina, el pediatra lo examina con una lámpara, a ver si hay esto. Es muy importante que se determine eso. Y el otro es algo también relativamente sencillo, pero que puede suceder, que es el estrabismo. Si el niño no enfoca bien y entonces no tiene bien los estímulos visuales, pues puede, después que se le corrija esto, que es algo sencillísimo, ya haber perdido parte de eso, ¿verdad? En el adulto no pasa ni por el estrabismo ni porque se le prive de la visión. Por alguna razón se le priva de la visión, o alguien que tenga esas cataratas en un adulto, después lo que queda su visión perfecta. ¿Por qué? Porque la corteza ya se desarrolló. O sea, quiero que entienda que la visión es desde la luz que entra, atraviesa todo el sistema óptico, pero llega a la corteza, y en este caso es un daño cortical. No existe allí un daño en ninguna parte de la vista, pero que no se desarrolló en esta edad, ya no es lo mismo. Después tenemos otro ejemplo de neuroplasticidad ya en los adultos. Hicieron un estudio, hay estudios de todas clases, la corteza cerebral de la ubicación en el espacio de los taxistas londinenses, que por alguna razón especial para ser taxista en Londres tienen que tener unos esquemas y saber los mapas y hacen exámenes y todas que conozcan bien todas las calles, todas las cosas, y se vio que había un desarrollo mayor en esa corteza, en esa área de la corteza que se encarga de eso en estos taxistas londinenses. En el caso de la corteza de los músicos, también es un caso que nos traemos, por eso decimos que esta segunda parte de la plasticidad neural es un enfoque más técnico, ¿verdad? Más a la práctica, la última consecuencia de la plasticidad neural. La corteza de los músicos, ¿qué pasa con los músicos? Los músicos, para los músicos profesionales o para cierto nivel, la música es un lenguaje. Cuando un músico oye algo, él está oyendo como un lenguaje, está oyendo, sabe de qué se trata. Si tú le dices, escríbeme eso, él lo escribe en una partitura. Ese es un lenguaje. Lo demás oímos la música y bueno, nos agrada, nos enaltece el alma y nos gusta mucho, pero no es un lenguaje. Bueno, entonces en los músicos se vio que la corteza del lenguaje, que se encarga del lenguaje, se desarrolla más. O sea que el cerebro entiende esto como un lenguaje y ahí va y lo estimula. Y en el adulto, ¿verdad? Otro caso emblemático de esto es la corteza visual, ¿verdad?, de los ciegos, puede activarse por el tacto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sistema de la escritura braille, que ya habrán oído por allí, es un sistema de enclave de unos puntitos que se escriben y el ciego pasa sus dedos por allí y lee, porque hay un código que es para leer. Bueno, le han hecho estudios de PET scan y se estimula la corteza visual, ¿verdad? La corteza visual, ¿verdad?, se activa por el tacto. Cuando el tacto tiene otras zonas en la corteza, bueno, en ello se activa la visual. O sea, el cerebro entiende y coordina o hace cambios para que se estimule esto, ¿verdad? En eso se basa, ¿verdad? Esta es la parte última. La pérdida de visión reorganiza el cerebro hasta otras vías sensitivas, desarrolla sistemas y el tacto y estas cosas se desarrollan más. La rehabilitación cerebral post-ACV se basa en esto, en regiones que adaptan, hay como reservas, lo vamos a ver después, reservas de conexiones, reservas de neuronas que están inactivadas, que cuando hay un accidente cerebrovascular y un daño cerebral, el cerebro es capaz, si se hace sistemáticamente entiende que si hay un problema motor, una gente que se ponga y le den, es capaz de que otras zonas del cerebro
qué? Porque esa rehabilitación se basa en esa plasticidad que tiene el cerebro para modificarse y adaptarse a esa nueva realidad, que en el caso de la ceguera es un daño de una zona, ¿verdad? Así tenemos entonces los mecanismos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos de la plasticidad en el desarrollo temprano? ¿Verdad? Se desarrolla el sistema nervioso en base a órdenes genéticas. En el ADN hay las órdenes para que se desarrolle esto, ¿verdad? Y hay estos cambios que están aquí, ¿verdad? No vamos a leer todo, son cambios, ¿verdad? Crecen las dendritas, se producen las neuronas, se conectan entre sí. El desarrollo tardío es programable, ¿verdad? Hay la apoptosis, hay interrupción axonal, proliferación de dendritas, eliminación de sinapsis, ¿verdad? Hay sinapsis que se acaban y se hacen otras. Entonces estos mecanismos son un poco distintos, pero todos buscan lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores que modifican el desarrollo? Bueno, depende del objetivo que tú tengas, de la actividad neuronal. Los factores de desarrollo, eso es lo que dijimos el FPS, y los cambios endocrinos y metabólicos pueden influenciar eso, en este caso casi siempre negativamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos? Eso lo podemos, en las clases teóricas lo pueden hacer con más ejemplos, que solamente lo vamos a hablar. Ramificación o sinaptogénesis reactiva, ¿verdad? Hay cosas que estimulan que se formen nuevas conexiones nuevas que se van a hacer, ¿verdad? Supersensibilidad a la denervación, cuando hay una denervación en una parte, las otras áreas se vuelven más sensibles a través de varios mecanismos. Uno de ellos es el aumento de los receptores, el aumento de los neurotransmisores. Entonces esa denervación trae una respuesta, ¿verdad? Compensación conductual es un poco lo que decíamos antes. Cuando hay una falla en la vista, pues se activan el tacto, se activan otras áreas del cerebro para compensar la que está fallando. La neurotransmisión por conducción no sináptica, ¿verdad? Hay una transmisión, otro tipo de conducciones que se ejercen. El desenmascaramiento es muy común. Desenmascaramiento es como grupo de neuronas, quizás no lo define exactamente, pero como de reserva. Grupos de neuronas que estaban inactivas y que ahora se van a activar. Es como que el organismo tuviera otras células que están dispuestas a asumir el rol cuando hay una falla. Pero por supuesto, todas estas cosas tienen que ser con estímulos para que se produzcan estos cambios. Estos cambios tienen que haber los estímulos. Y los factores tróficos son los factores de esos neurotransmisores y proteínas, sobre todo de crecimiento neuronal, como ¿verdad? Los factores de crecimiento neuronal y los factores de crecimiento dependientes del cerebro. Esto lo describió, ¿verdad? Después tenemos una foto de ella, la doctora Lev Montesini, la vamos a ver. Y esto es un poco lo que nos da esos cambios, los tipos de receptores. Estos tres tipos de receptores pueden modificarse su cantidad, pero también los neurotransmisores, y son muy específicos de cada uno de los receptores. Fíjense, este es específico para este es específico, pero también hay receptores, ¿verdad?, que son sensibles a todos los tipos de estímulos, ¿verdad? Eso lo pueden ver bien en el curvo que sale, y este que es el receptor más afín, más sensible, que es el P75, que aquí lo dibuja, que me parece que ilustra bien con una forma geométrica, pero que es sensible a todos. Estos son específicos, este es específico, este más o menos recibe estímulos de varios neurotransmisores, y este que lo recibe de todo lo que hay. Entonces, esas nuevas sinapsis y esas conexiones van a depender de la concentración de los neurotransmisores, de la concentración de los receptores y de su afinidad por ellos. Aquí tenemos otro que es la argina, este es un factor de crecimiento neuronal. Entonces el hipotálamo de unos ratoncitos, como en presencia, ¿verdad?, de esas sustancias crecen, las sinapsis crecen, las partes axonales y todo. Y si no la hay, le privaron eso, el crecimiento es muy pobre.
hay varios factores. Fíjense que está la densidad postsináptica, que se estimulan con esa sustancia externa. Esta es Rita Levi Montalcini, ganó un premio Nobel por el descubrimiento de esos neurotransmisores y factores de crecimiento, más que todo. Aquí tenemos entonces cómo es la migración, que son esos factores que nos ayudan, es complejísima, cómo crece un nervio hasta donde tiene que ir para hacer sus conexiones. Tiene entonces en la parte de afuera, tiene señales de atracción y señales de repulsión. Es como que lo van guiando por fuera, pero adentro tiene, ¿verdad?, esta proteína, ¿verdad?, que se junta en sus unidades y va formando los microtúbulos que tienen una sustancia que se llama los filopodios, los lamelopodios, que pareciera que van como detectando esos factores externos, como si fuera un bastón de una persona ciega que se va buscando los factores externos y va guiando por aquí sí, por aquí no, y ahí lo va guiando hasta su crecimiento. O sea, hay factores intrínsecos, la neurona para crecer que se organiza, pero también factores extrínsecos que van guiando esa célula hacia su destino final. Este es Harrison. Este otro muy importante que siempre les gusta preguntarlo en el examen, ¿verdad? Tenemos entonces la parte de la diferencia que hay en el sistema nervioso periférico arriba, el sistema nervioso central abajo. En el sistema nervioso periférico la recuperación es mejor, porque cuando hay un daño, que sale aquí con un cuchillo que lo pone, hay un daño, vienen, ¿verdad?, los glóbulos blancos y atacan las sustancias residuales que quedan allí. Eso hace que la recuperación pueda ser mejor y se puede recuperar, puede crecer a una velocidad muy pequeña, pero puede restaurarse y formarse nuevamente. El sistema nervioso central no es tan eficiente para repararlo, porque no tiene esa capacidad de eliminar las sustancias y los detritos que están alrededor, que quedan con una permanente fuente de inflamación. Aquí te lo ponen abajo, fíjense, perturba, eso no queda como un tejido, un camino limpio para que se produzca la regeneración. Entonces, esa es una diferencia que existe entre la recuperación del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Entonces, para concluir, ¿verdad?, tenemos que ver que el desarrollo y el crecimiento y la plasticidad neural va a ser distinta, no es igual en todas las etapas. Creo que eso debe quedar claro. No es lo mismo la formación del sistema nervioso en el feto, el sistema nervioso en el niño que está en esa etapa de ventana, periodo crítico, donde la esencia, lo básico de eso es que la plasticidad neural existe, pero en presencia de estímulo. No se produce solo, como si se produce en el desarrollo fetal, que allí se produce por órdenes genéticas. Lo que manda el ADN, ahí se forma el tejido nervioso. Aquí no, aquí ese tejido está allí, necesita de los estímulos para poderse desarrollar. En ausencia de estímulo se desarrolla mal y luego ya no es sensible a seguirse desarrollando. Siempre va a recibir estímulos, siempre va a dar una respuesta, pero si no se desarrolló en esa etapa va a ser difícil. La función hacia el órgano es fácil de entender, pero lo queremos aplicar aquí al sistema nervioso. Eso se entiende fácilmente cuando hablamos del sistema muscular, ¿verdad?, porque es visible. Si usted, el sistema muscular, usted lo estimula con un ejercicio periódico y se va a hipertrofiar, dando respuesta a ese, bien sea al aumento del peso o al aumento de la frecuencia. Por supuesto que necesita presencia de proteínas. Tiene que haber las dos cosas. Proteínas y ejercicio desarrollan los músculos. Si comes pura proteína y no haces ejercicio, no te va a salir músculo. Se te puede dañar el riñón más bien, pero no te va a salir los músculos. Ahí tiene que haber las dos cosas. En el tejido nervioso es más difícil de ver, pero a la larga se ve. Cuando ese niño deprivado de la visión va a tener una vista falla, una ceguera cortical. El niño que no ha tenido los estímulos del habla, de la audición y del habla, va a tener unos defectos, no va a poder llegar a hablar bien, ¿verdad? Y esta aplicación de este conocimiento tiene dos cosas. Uno, en la educación, como dijo Piaget, en la educación hacer que esos estímulos lleguen a esos niños en esa etapa, pero también en el adulto hay algo que hacer, porque la rehabilitación puede servir para rehabilitar
personas que quieren nacer en el área del habla, lo puedes enseñar a hablar otra vez, ¿verdad? Porque otras, su corteza está bien desarrollada, pero se dañó. Entonces, cuando tú le haces una rehabilitación, yo he visto rehabilitaciones de pacientes que quedaron que no podían hablar, oye, que llegan a hablar que tú no puedes creer. ¿Por qué? Porque esa corteza estaba bien desarrollada y la parte que se dañó es sustituida por los procesos cognitivos que llega casi a hablar perfectamente. ¿Por qué? Porque el cerebro se las arregla para eso. Y la parte motora ni se diga. Hay veces que la parte motora, con una buena rehabilitación, una persona que puede estar en una silla de ruedas puede llegar a caminar perfectamente. Entonces tiene una aplicación en la educación y una aplicación en la rehabilitación. Pero la esencia es la misma, es la plasticidad neural. Así vemos a este. Ya, hasta esto hay que cambiarlo ya, porque ese Schwarzenegger ya ustedes saben mucho cuál era este que estaba aquí cuando hacía ejercicio, que ganaba premios de físico-culturismo y pues lo traímos aquí. La función hacia el órgano se puede estimular esta foto. Y me gusta mucho traérsela como final, porque dice la imaginación, y lo dice nada más que Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es la imaginación? La imaginación utiliza el conocimiento, pero la imaginación es la capacidad de relacionar con el conocimiento. No es el conocimiento repetitivo, ¿verdad? Que usted se aprende una lista de las materias, una lista de funciones. Si tiene buena memoria y dedicación lo puede hacer, pero la imaginación es un proceso superior, es usar elementos, juntarlos. Así puede hacer usted, sin usar su imaginación. Si utiliza el lenguaje, puede hacer una poesía, si utiliza la pintura, puede hacer un cuadro, pero es usando la imaginación como un proceso superior al simple conocimiento. Ok, vea todo.